vamos a ver, ahora vamos a continuar el estudio que hemos estado haciendo antes de esta pandemia, el libro de Pedro. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo número 1. A ver todos, segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos del 16 al 21. Vas a usar la Biblia, vas a leer la Biblia y el Señor te va a bendecir poderosamente. No te olvides, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a tu camino. La exposición de tus palabras, como ahora, te alumbra, te hace entender. Y Dios quiere, el Espíritu Santo quiere, en esta noche tú vayas aprendiendo lo que es la oración, la fe, lo que es las escrituras sagradas, la Biblia. El Espíritu Santo que guía tu oración, tu estudio, y también la iglesia donde Él nos reúne por amor a su nombre. Y dice la Escritura así, segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos vieron toda la gloria de Dios. Ellos vieron que Jesucristo es Dios verdadero. Ya lo vamos a ver más adelante. Punto 1 vamos a ver ahora. La gran verdad que tenemos que ver es que la salvación no es ningún mito, no es ninguna fábula, es toda una realidad. Hoy estamos viendo la proliferación en los medios de comunicación masiva, muchas películas de fantasías, de mitos, de leyendas, de viajes en el tiempo. Entonces todo eso está creando en nosotros una imagen completamente distorsionada en cuanto al reino de Dios. Ya vamos a ver también el domingo la aparición de seres alienígenas, ¿no? Que ya está interviniendo en los últimos tiempos en la historia de la humanidad. Y el Señor nos va previniendo, nos va protegiendo a través de su palabra. Esto ya fue revelado antiguamente. El hombre sin Cristo, cuando una persona no tiene a Jesucristo, continuamente está inventando sistemas, leyes, valores, religiones, y esto es para lograr calmar su necesidad, paz, seguridad, una mejor esperanza y estabilidad económica. Otros piensan que los adelantos de la ciencia, de la tecnología, la educación son respuestas para satisfacer las necesidades del hombre. Pero todo esto es inútil, porque la muerte lo paraliza todo. Al morir el hombre, ya no está en el mundo. Entonces todos sus planes, sueños, proyectos y sus esfuerzos para lograrlo muere cuando él muere. ¿Por qué? No existe ser humano que pueda darle vida más allá de la tumba. Cuando el hombre muere, muere su mente, muere sus manos y todo terminó. Las Escrituras Sagradas dicen con claridad y precisión. Vamos al libro de Hebreos. Por favor, el libro de Hebreos está más allá del libro. Hay que retornar 2 libros de segunda de Pedro. El libro de Hebreos, capítulo número 9. Hebreos capítulo 9, versículo número 27. Hebreos 9, 27. Observe lo que dice las Escrituras Sagradas. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Es lo que Dios nos habla en su palabra. De la manera que nos está establecido para los hombres que muera una sola vez. Después de esto viene el juicio. En el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, vamos a ver después del libro de los Proverbios, está Eclesiastés ya lo tiene. Capítulo 3,
versículo 1, vas a aprender a manejar las escrituras sagradas, porque la palabra de Dios te va guiando y el Espíritu Santo te va hablando a través de la palabra. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No vivimos en un mundo al azar. No vivimos en un mundo donde no está organizado todo. Todo está en orden. Y todo está bien ordenado. De ahí que en Eclesiastés capítulo 3, versículo 2a, la primera parte, 2a. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay un tiempo para que nazca y hay un tiempo para que mueras. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios pone eternidad en el corazón de nosotros. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nuestro espíritu que Dios puso en nosotros nos habla de una eternidad. Y hay vida después de la muerte. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Es una pregunta muy importante. Pero tengo que ser muy preciso. Sí lo hay. Entonces, el mismo Creador tiene que mostrarnos cómo debemos vivir y cómo llegar al otro mundo. Si existe vida después de la muerte, es Dios mismo que tiene que indicarnos el camino, cómo llegar a Él. Entonces, Dios tiene que mostrarnos cómo debemos vivir en este mundo y cómo agradarlo en todo en nuestro andar diario. De manera que Él nos lleve al mundo espiritual. Él nos lleve al mundo espiritual. Por lo tanto, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es una leyenda, no es una fábula, no es un mito. No se trata de ninguna imaginación o fantasía del hombre. Jesucristo es Dios verdadero, segunda persona de la Trinidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El apóstol Pablo nos habla con claridad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No podemos llegar a Dios a través de otras religiones, como Buda, el islamismo, la religión del Imperio Romano, de los medos persas, de Babilonia. No, porque el apóstol Pedro nos habla con claridad. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única persona que nos puede salvar es Jesucristo. Y Jesucristo es Dios verdadero. No es como algunos testigos, porque los testigos van propalando, van visitando casa por casa, va yendo. Entonces al ir, habla del Dios del Antiguo Testamento. Entonces ellos pregonan que Jehová es Dios. Claro, creemos nosotros que Jehová es Dios. Pero en el Nuevo Testamento, con claridad, la revelación es Jesucristo es Dios. Y esa palabra no se va a mencionar, sino la palabra Jesucristo. Aparece el Espíritu Santo. Ellos piensan, los testigos, que Jesucristo no es Dios. Y habla que el Espíritu Santo es una energía, una emanación. Pero no, Jesucristo es Dios verdadero. El Espíritu Santo es Dios verdadero. Es tercera persona de la Trinidad. Cuando una persona está en el camino errado, entonces también sus palabras están erradas. El lugar donde ellos se reúnen también está errado. Pero solo Jesucristo es la única persona que nos va a llevar a Dios. Jesús mismo dijo, a Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo, que estaba en el seno del Padre,
Este nos lo dio a conocer. De ahí que Jesucristo es Dios verdadero y es nuestra salvación. El Señor Jesucristo nos ama y nos ha provisto una forma para ser salvos. Ya hemos hablado. Y además nos puso en el camino para que vivamos la paz, el gozo, el amor, la vida eterna en el presente y eternamente cuando entremos en su gloria en el paraíso. Por tanto, cuidémonos de los falsos profetas, de los embaucadores que buscan desviarnos del camino trazado por Dios. Vamos al primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio Mateo. El Evangelio Mateo, capítulo número 7. Evangelio Mateo, capítulo número 7, los versículos 15 y 16. La escritura dice así, Mateo 7, 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Dice que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Cuando estos lobos están dentro de la iglesia, porque los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos hermanos, no están en el mundo, ellos entran para perturbar. Entonces estos lobos andan como ovejas, huelen como ovejas, hablan como ovejas, y sin embargo se confunde. Y sin embargo, en el fondo de su corazón, son seres malignos. Es pura maldad. Son seres que están demonizados. Son personas que son instrumentos del diablo para pervertir, desviar el camino que Dios nos dio para que anduviésemos en ella. De ahí que en 2 Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, es muy importante, mi amado hermano, hermana, usted, mi amigo, mi amiga que nos visita. La Biblia te tiene que hablar. Y solo la Biblia te va a mostrar la verdad. Y conoceréis la verdad os hará libre. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice así. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ten cuidado con los engañadores. Ten cuidado con los falsos apóstoles. Ten cuidado con los falsos profetas. Ten cuidado con los falsos hermanos. Te va a desviar, te va a engañar. Hay que vivir la centralidad de la palabra de Dios. Y hay que ser cristocéntrico. Jesucristo es la razón de nuestra existencia. Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Jesucristo es la razón de nuestro ser. Sin Jesucristo todo está acabado. Todo termina. Con Jesucristo hay esperanza para vida eterna. Aún en esta vida, Jesucristo nos llena de su gozo, de su paz, y nos muestra el camino para ir a Dios. Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el buen pastor, las ovejas oyen mi voz y me conocen. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, no te preocupes. Él te conoce, te llama por tu nombre, te toma de tu mano y Él mismo te va a guiar a Dios. No te vas a perder. Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. No importa en qué problema te encuentras. No importa si sufres una enfermedad terminal. Escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien. Jesucristo es la razón de nuestra existencia. Y el Señor quiere llenarte de vida eterna, de gozo, de paz. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra fe. Él es la razón de nuestra existencia. Sin Jesucristo no hay planes, no hay proyectos, no hay anhelo, no hay nada. ¿Por qué? Porque cuando una persona no cree en Jesucristo, se muere. Con la muerte acaba todo. Todo acaba. Su intelecto, sus proyectos, su riqueza, todo muere. Pero con Jesucristo, escucha bien, a Jesús lo mataron.
una lanza atravesó su corazón. Y él dijo, estando vivo, al tercer día os volveré a ver. Y al tercer día, él resucitó de entre los muertos y fue a buscar a sus discípulos. Sus discípulos, al verlo, pensaron que era un espíritu. Y él dijo, no tenga miedo, yo soy, tóqueme. Un espíritu no tiene hueso ni carne, como veis que yo tengo. Y le pide si tiene algo que comer. Y tú y yo un día vamos a resucitar. Él nos va a entregar nuestro propio cuerpo físico de carne y hueso, como lo tiene Él. Pero un cuerpo glorificado. Un cuerpo para vivir eternamente y para siempre. Un cuerpo para tener acceso al paraíso. Un cuerpo para estar en la casa del Padre. De ahí que las Escrituras Sagradas nos va hablando lo siguiente. Mire en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Filipenses, capítulo 3, versículo 18-19. Ya lo tiene Filipenses. Después de Efesios está Filipenses. Muy bien. Dice Filipenses 3, 18-19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, Solo comen, vive para comer y come para vivir. Ahora pues, con este COVID-19, ya no hay restaurante. Todo está parado, comida rápida, todo está parado. Y sin embargo, escúchame bien, Dios le está dando una lección bien grande, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios es un Dios de esperanza, de paz y de amor. Y Dios, escúchame bien, no quiere que tu Dios sea la comida, no quiere que el vientre sea tu Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Pilato le dijo a Jesús, ¿eres tú el rey? Jesús le responde, yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar el testimonio de la verdad. Pero antes le dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, el apóstol Pablo también nos enseña en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, si está en los cielos, nuestra ciudadanía, tenemos una casa. Por eso nosotros oramos. El Señor nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya vamos a ver más adelante. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tenemos que estar y vamos a ir en la casa del Padre en un futuro no muy lejano. Nunca te olvides, nosotros no somos de aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos en la tierra. De ahí que en 1 Timoteo 1:4, 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4. ¿Ves? Qué lindo Dios te está hablando a través de las Escrituras. 1 Timoteo 1:4. Te advierte, nos enseña, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Más bien que edificación de Dios que por fe. Así te encargo ahora. Hoy vivimos con muchas, las industrias cinematográficas, la televisión, los cables, el internet. Está propagando muchas películas de fantasía, de mitos y leyendas. Entonces, esto es para quitarle piso, para que tú no creas que Jesucristo es Dios. Y te va quitando piso para que en la eternidad tú no tengas el deseo de creer en Dios, de creer que hay una ciudad, una casa para ti. La fantasía todo lo desbarata, porque ellos dicen que sí hay vida, hay otro mundo, hay otro reino, etc. Pero no es así. Debemos de crecer con lo que Dios nos dice. Y para crecer hay que creer. Si tú no crees, la cosa está mal. A Dios le agrada a las personas que creen en Él.
El objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo, no te olvides. Jesucristo es la razón de nuestra existencia, Él es el objeto de nuestra fe. De ahí que en 1 Timoteo 4:7, vamos al capítulo 4, 1 Timoteo 4:7, vuelve a decir, desecha las fábulas profanas, mitos, leyendas, desecha. Y de viejas, las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad. En el libro de Tito, más adelante, Tito capítulo 1, versículo 14. Tito 1:14. Mire, con más de 2000 años atrás, ya te previene el Tito, discípulo de Pablo, no atendiendo a fábulas judaicas, ni mandamientos ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El mito, los mitos, leyendas y fábulas te apartan de la verdad. Te hace vivir una ilusión, te hace vivir lo que no es real, te hace vivir una fantasía. Porque si tú no vives la verdad, andas en la verdad, respira la verdad, entonces Dios es verdad. Y solo Jesucristo te va a dar la libertad para conocer la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El mundo pagano no quiere nada, ellos no quieren que Jesucristo sea tu Dios o tú creas en la Biblia. Porque Jesucristo es la verdad. Y Él nos enseña a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Si tú conoces la verdad, piensa en la verdad, anda en la verdad, y tú lees las Escrituras sagradas todos los días, entonces ninguna fantasía, mito ni leyenda va a ser posible para ti. Son historias, imaginaciones humanas, que no tienen nada que ver con la realidad de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, donde estamos nosotros estudiando, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. 2 de Pedro, capítulo 1, 16 al 18, dice así. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Siguiendo fábulas artificiosas, ¿no? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice el versículo, y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ya vamos a extender más esta palabra. En 2 de Pedro, capítulo 2, los primeros 3 versículos. 2 de Pedro, capítulo, los primeros 3 versículos dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, muchos van a seguirlo, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mira, tú tienes que ser muy sabio. Hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Si tú eres un hombre íntegro de corazón, transparente, leal para con Dios y para con su prójimo, y tú eres un hombre que vive completamente en la centralidad de la palabra de Dios, si tú eres una persona que centra todo, cristocéntrico, entonces todo lo persona que te puede engañar no lo va a lograr. ¿Sabe por qué? Conoceréis la verdad os hará libre. Hay mucha fantasía. Los falsos profetas no están en el mundo. Los falsos maestros no están en el mundo.
Los falsos hermanos no están en el mundo. ¿Por qué? En el mundo, el diablo lo tiene todo en sus manos. Pero ellos están dentro de la iglesia para pervertir a la iglesia. Cuando una persona entra a la iglesia y no vive según lo que las escrituras sagradas nos enseñan, una persona que no ora, no lee la Biblia, no tiene comunión con los hermanos, no es un testigo de Dios. No confunda ser testigo de Dios con un chismoso. ¿Me entienden? Un testigo de Dios es una persona que testifica de Dios. Una persona que habla de la majestad de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Y un chismoso, como no es testigo, habla mal de su prójimo. Y quiere que tú aprendas a chismear. Que tú aprendas a tener resentimiento, amargura. Que tú aprendas a codiciar la mujer de tu prójimo, al hombre de tu prójimo. Aprenda a tener amor al dinero, el confort, el materialismo. Pero la Biblia nos va enseñando que tú y yo debemos de depender del Señor Jesucristo, porque en Él vas a estar completo. Porque Él te va a llenar de su alegría, de su gozo, de su paz. Cuando tú crees en Jesucristo, la Biblia dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él te sustenta. Cuando tú tienes problemas con la tentación, tú dices, y no nos dejes caer en tentación. Ahí tenga el Padre nuestro. Cuando el diablo te ataca, mas líbranos del maligno. Entonces, ahí está el camino completo. Cuando tú tienes amargura, la Biblia te enseña, el Padre nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y tú vas a reconocer, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha bien. El cristiano tiene un espíritu perdonador. El Padre nuestro termina. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial te va a perdonar a ti. Si tú no perdonas las ofensas de los hombres, entonces el Padre tampoco te perdona a ti. Porque Dios es amor. Y la verdad te lleva a la verdad. La fantasía te lleva a la fantasía. De ahí que en 1 Juan, capítulo 4, ya cerca del libro de Apocalipsis, 1 Juan, capítulo 4. Vamos, 1 Juan, anda. Despacio, busca página por página, 1 Juan, capítulo 4. Vamos a ver los primeros 3 versículos, ¿no? Que el diablo no te desanime con tus dedos, ¿no? Que no te canse para buscar las escrituras sagradas. Mira lo que dice. 1 Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una persona inconversa dice, Jesús es una buena persona, es un buen religioso, con mucha moral, es un hombre pues santo, piadoso, pero no es Dios, no es Dios, no es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, entonces estás en la condenación eterna. Porque Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Mas el que no cree y ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Me está escuchando? La Biblia es tajante. Si Jesucristo es tu Dios, entonces tiene vida eterna. Si Jesucristo no es tu Dios, estás condenado eternamente y para siempre. Dios nos da la seguridad de la salvación. ¿Por qué te da la seguridad de la salvación? Porque Él nos ama.
Dios es amor y cuida de nosotros. Por eso Dios nos envió a su Hijo único al mundo para salvarnos. Vamos al Evangelio de Juan nuevamente. Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 16-17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el Evangelio de Juan capítulo 5, bueno, avancemos. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando la Biblia repite, de cierto os digo, es porque Dios va a soltar una tremenda verdad. No te olvides, una tremenda verdad. Un tremendo pasaje para que tú lo vivas. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, si tú crees que Jesucristo es Dios, que el Padre envió a Jesucristo, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 10:10, la escritura dice, Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida, asesino desde el principio, porque en él no hay verdad, porque es padre de mentira, es padre de la mentira. Hoy estamos viviendo una crisis sanitaria tremenda. Escúchame bien, nada sale al azar. El pecado es el nido. Escúchame bien, ¿no? Ahí es como un laboratorio que el maligno va promoviendo, va inventando. Coronavirus no nace. Corona, porque él tiene la corona, el diablo tiene la corona. Y el virus te lo manda a ti, si tú eres inconverso. Y el virus mata, contagia. Pero no te preocupes. La Biblia dice, si tú eres creyente, con claridad dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No vivo la vida biológica, sino soy la vida eterna, la vida de Dios. Si está en la voluntad de Dios que tú mueras, es porque Dios te quiere llevar. Pero si no está en la voluntad de Dios, tú no mueres. Escúchame bien, tú no mueres. Y Dios te levanta, te va a salvar. Y Él te ama, te quiere. Por eso dice la palabra, Él completará el número de tus días. En Cristo estamos completos. El mundano está incompleto. Tú te recuerdas el pasaje del libro de Daniel, cuando el rey de Babilonia observó que una escritura estaba en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y ninguno de sus hechiceros, brujos, pudo descifrar. Entonces uno de los ancianos que conocía a su papá le dice, hay un profeta anciano que era consejero de tu padre, llámalo a él sabe. Y cuando este rey manda a llamar a Daniel y le ofrece muchas cosas, le dice que lo descifre. Y Daniel le dice, no, que solo Dios puede hacer esto. Dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pesado fuiste por la balanza y fuiste hallado falto de peso. Esta persona está incompleto. Y la persona sin Cristo está incompleto. Esa misma noche, ese rey de Babilonia murió. Y tú, si estás falto de peso, puedes morir. ¿Me estás entendiendo?
¿Por qué? Porque solo en Jesucristo estamos completos. En Jesucristo estamos completos. En Romanos 8:3, vamos a avanzar. Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice así. Juan, Hechos, Romanos. Capítulo 8, versículo 3, Romanos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios colocó el pecado tuyo, mío, el pecado de todos los creyentes del mundo, lo colocó en la persona de Jesucristo. Y Cristo lo llevó en la cruz. Cuando Cristo murió, tú moriste. Escúchame bien, porque todos fuimos llevados a la cruz. Cuando Cristo resucitó, tú resucitaste. De ahí que la Escritura dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. En un futuro no muy lejano vamos a estar sentados. De ahí que la palabra dice que Jesucristo murió por ti. Él te sana. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Tú puedes pedirle al Señor que te sane de una dolencia, que te sane de las enfermedades. No tiene por qué llamar a brujo, curandero, hechicero, satanista, no. Jesucristo es nuestro sanador. Él es la vida, Él te da la vida eterna, la vida de Dios. Si tú crees en Jesucristo, estás completo. Si tú no crees en Jesucristo, estás incompleto. Y toda persona incompleta, sencillamente va a ser condenada. De ahí que la venida de Jesús no fue una casualidad. La profecía se dio en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le morderás en el calcañar. Y Satanás queda advertido que Dios va a enviar un tremendo guerrero que lo va a destruir, le va a pisar la cabeza a la serpiente. Entonces, en Gálatas capítulo 4, vamos a Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, Gálatas 4, 4 al 7 dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, observa bien, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús nació, ¿no?, de la Virgen María. Jesús tiene dos naturalezas. Es hombre verdadero, es Dios verdadero. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, el guerrero vino. El gran guerrero vino para vencer, capturar y destruir al usurpador, a la serpiente antigua, al dragón, al diablo y Satanás, que son la misma persona. Para que redimiese, rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que tú y yo, Dios nos ha adoptado como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Mire, el decir Padre nuestro es una revelación del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra Jehová, Jehová a Dios. Y en el Nuevo Testamento nos enseña, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Tú has visto en alguna iglesia cristiana, bibliocéntrica, cristocéntrica, que empiece a orar, ¿no?, usando el nombre de Jehová? No. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso así. Padre nuestro que estás en los cielos. Se revela un Dios trino. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. En Mateo 22 vamos a ver cuando Dios le dice, Dios nos encarga, Jesús dice, vaya por el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos.
Pero también dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él dice, yo estaré con usted todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Jesucristo es Dios verdadero. Segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es tercera persona de la Trinidad. Los tres es uno solo, un solo Dios. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal, el Señor Jesucristo está sentado en el trono de tu corazón. Pero el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Y la Trinidad completa está obrando para tu salvación. ¿Por qué? A Dios le interesa tu persona, tu familia. Nos ama. Dios ama a sus hijos. De ahí que, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio de Cristo. De ahí que en Apocalipsis 21:7 dice, al que venciere, heredará todas esas cosas. O sea, cielo nuevo y tierra nueva, vamos a ser herederos nosotros en Cristo. En Cristo. Cuando nosotros vemos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, mira lo que dice. E indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:16. Vamos a ver 1 Timoteo 3:16. ¿Ya? Lo vas a encontrar. Dice, e indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestó en carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es Dios. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Tú y yo somos gentiles porque no somos judíos. Si eres judío, está bien. Pero si no eres judío, somos gentiles. Dice, predicado a los gentiles. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mire lo precioso, lo grande. Hebreos capítulo 2, versículo 14-15. Hebreos capítulo 2, versículo 14-15. Mira lo que dice las Escrituras. Hebreos 2, versículo 14-15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tú eres carne y sangre, él también, Jesucristo, participó de lo mismo. Vino como un auténtico ser humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él descendió al lugar de los muertos. Y el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, le quitó la llave. Ahora el Señor de la muerte y de la vida es Jesucristo. Ya no es Satanás. Él tenía el imperio de la muerte, ya no lo tiene. De ahí que en el versículo 15 dice, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora ya no tienes que tener miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. No le tenga miedo a la muerte, porque la muerte fue vencida por el Señor Jesucristo. Y en 1 Juan capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, versículos 2 y 3, 1 Juan capítulo 2, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tenemos que creer que Jesucristo vino en carne, vino como un auténtico ser humano para morir por ti, morir por mí en la cruz del Calvario. La muerte no lo pudo retener, resucitó al tercer día de entre los muertos y ahora está sentado a la derecha de la majestad del Padre, intercediendo por ti, por mí, como nuestro sumo sacerdote. Dios nos va a mostrar su amor al revelarnos que lo volveremos a ver otra vez en el arrebatamiento de la iglesia. Esto no es una fábula, no es una leyenda, sino que el Señor Jesucristo vendrá personalmente vendrá a este planeta para darnos la paz y la seguridad. De ahí que la Biblia dice en Mateo 24:27, Mateo 24:27, el primer libro del Nuevo Testamento. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice así. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Miren qué hermoso. Tenemos una casa en el paraíso. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el Señor Jesucristo nos ha preparado la casa. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la primera revelación de la venida de Cristo. Mire, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, que dice así. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, los que, la palabra duermen, en el Nuevo Testamento, los creyentes que han muerto, duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, o sea, murieron en él. Es decir, si tú tienes un familiar, puede ser tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu tío, tu hermano, tu hermana, ellos van a volver con Jesús en el arrebatamiento de la iglesia y tú lo vas a volver a ver. Y ahí dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, ahora estamos vivos, ¿no? Que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos, o sea, no te vas a adelantar a los que murieron, a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. ¿Qué es lo que nos está enseñando? De que nuestros familiares muertos, hermanos muertos, los vamos a volver a ver. Nos vamos a alegrar. Porque vamos a vivir eternamente y para siempre con ellos. Así que no te pongas triste si tu abuelito, tu abuelita, tu papá o tu mamá no está. O tu esposa, tu esposo. Lo vamos a volver a ver. De ahí que en Tito capítulo 2, el libro de Tito, Tito capítulo 2. Después de Timoteo está Tito, Tito capítulo 2. Versículos 12-13. Tito 2, versículos 12-13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, la inmoralidad sexual, la amargura, el odio, la venganza también, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, ahí está, la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros lo esperamos con anhelo, muy intensamente, porque Cristo viene por ti y por mí. En Hebreos 9:28, si vamos más adelante el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28, dice así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él viene otra vez y Él nos llevará en el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a recibir nuestro cuerpo físico nuevo, con nuestros familiares fallecidos, ya vivos. Juntos vamos a entrar a la casa del Padre para celebrar una tremenda fiesta, las bodas del Cordero. En Santiago capítulo 5, versículo 8. El libro siguiente es Santiago, capítulo 5, versículo 8. Tened también vosotros paciencia. Tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cristo viene. Ruego que el mensaje de esta noche haya calado profundo en tu corazón. Ya el día sábado y el domingo vamos a continuar el mensaje. Y hay una tremenda esperanza para los que somos creyentes. El Señor, escúchame bien, nos va a devolver el cuerpo físico glorificado, perfecto. Y volveremos a comer, a beber en el reino de Dios
con Jesucristo. Todos estaremos juntos. Va a estar Adán, Eva, va a estar Set, va a estar, escuche bien, el profeta Elías, Eliseo, el gran apóstol Pablo, los 12 apóstoles, los grandes héroes de la Biblia, tú también. Nuestros nombres estarán en las galerías. Pues somos los legendarios héroes para la gloria de Dios si tú predicas el Evangelio. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Y gracias por la palabra que usted nos ha hablado. Gracias por el Evangelio, que es vida eterna. Y ruego, Dios, que lo escuchado ahora, el Evangelio, sea grabado en lo profundo de nuestro ser para gloria y honra de tu nombre. Bendícenos grandemente, poderosamente. Y gracias, Señor, por todo. Oramos, Señor, alegre, contento, con gratitud, con acción de gracias, por darnos la seguridad de la salvación. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga grandemente.